Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga, espero que estén bien. Vamos a ahora estudiar, hermanos, el segundo elemento es el llamado, hermanos, el llamado que Dios hace a la salvación. Ya estudiamos lo que era la elección. Ahora vamos a, a estudiar lo que es el llamado de Dios. Basado en Romanos 10, 14, 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Um, es esencial, hermanos, el saber evangelizar. Dios nos prepara, nos envía a aquellas personas, y las preguntas que se hacen: ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo predicarán? Y, y por último termina en el hombre: cuán hermosos son los pies los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, el hombre, hermanos, es necesario que la iglesia evangelice, pero es necesario conocer la salvación sin error, entender lo que hace Dios y lo que sucede en el hombre. ¿Verdad? Y nosotros, hermanos, como evangelistas, podemos compartir el evangelio conociendo los dos aspectos, lo que hace Dios y lo que es el hombre. Uno tiene más confianza. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el llamado es enseñado en diferentes partes de la Biblia. ¿Verdad? En uno de estos pasajes está en Mateo 22, 12. Es la parábola, hermanos, de las bodas, ¿no? Empieza así: y respondió Jesús, les volvió a hablar en las parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron asistir. Los invitados no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos con este encargo: decir a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Buenas intenciones, hermanos, la salvación. Otros están ocupados, no quisieron venir. eh, Finalmente mataron a los mensajeros. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda, la verdad, está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y pues a, la, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas en cuanto halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos, y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos. A la boda se llenó de invitados. Y le dijo a uno: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Pues muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, muy bien, aquí la palabra llamados, hermanos, y los escogidos toman diferentes significados, son muy propios de la parábola. Aquí, hermanos, pareciera, hermanos, que en esta parábola, el que no hizo, el que no obró correctamente, el que no se vistió correctamente, no fue elegido. Pero, hermanos, esto se puede analizar como que si esta persona no estaba vestido de Cristo. Es la única calificación que hay. Pero una vez más, de este pasaje, hermanos, no nos confundamos, no vamos a hablar de este pasaje. Miren, aquí está primero los llamados y después los escogidos.
es en la doctrina esta, hermanos, que estamos aprendiendo, no va con esto, porque sabemos que somos elegidos antes de la fundación del mundo. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, y porque Él nos conoció, entonces nos llama. Aquí en esta parábola, una vez más, no estamos hablando de esto. Esto, hermanos, se los traje para que vean que las palabras cambian significado. Se podría argumentar, hermano, déjeme decirle, que algún tiempo estábamos perdidos, aunque elegidos, no conocíamos a Cristo. Al ser predicados el Evangelio, la condición de escogidos se actualiza. Pero sin embargo, hermanos, no vamos a hablar de esta parábola. Estas palabras, los llamados, elegidos, son muy propios de esta parábola. Entonces, ¿a quién nos referimos? Bueno, mire, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Se fijan? Uno primero es elegido bajo el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Ya que uno es elegido, uno es llamado para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, no vamos a estudiar la parábola, sino que vamos a usar pasajes didácticos, o sea, el pasaje didáctico. Miren, el pasaje didáctico es el que sirve, el que es adecuado o pensado para la enseñanza. O sea, y hay ejemplos ahí, hermano. Por ejemplo, una literatura didáctica que específicamente habla acerca del tema, un material didáctico, lo que se va a usar para enseñar. La Biblia, hermanos, tiene diferentes formas de literatura, pero los que queremos aprender son los pasajes didácticos. Cuando Pedro, Pablo, Juan se meten y hablan, y el mismo Señor Jesús hablan específicamente del tema que nos interesa. El tema que nos interesa, el llamado, está en Juan 6:41. La pelea, hermanos, de que Cristo era el pan del cielo, peleaba con los judíos, argumentaba con los judíos, y ellos murmuraban entonces, de él, los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo dice ahora: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Entonces, la palabra del llamado, hermanos, es que dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Eso es lo que llamamos el llamado de Dios, la atracción de Dios, el trabajo de Dios a llevarnos a Cristo. Vean. Ahora, ¿cómo resuelve la pregunta aquí el llamado, hermano? ¿Cómo llegamos a Él? Llegamos por su palabra, por su Espíritu. El Espíritu Santo ilumina la mente y nos hace avivar espiritualmente. La persona es capaz de comprender las cosas y llevarlas al corazón. Cambia el corazón de piedra a un corazón de carne, renueva la voluntad y dirige a lo que es divinamente bueno. Y esto, hermanos, una vez nos revela a Cristo, atrayéndonos a Cristo. Aquí lo que dice Juan 10:29 es otro ejemplo de esa atracción. Mi Padre que me las dio, ahí está. El Padre nos atrae, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora MacArthur dice esto: ¿te das cuenta? El Padre atrae, el Padre da, el Hijo recibe, el Hijo guarda y el Hijo lo levanta, y nadie puede arrebatar a quien está en la voluntad del Padre y en las manos del Hijo. Esto, hermanos, es bien claro. El Padre, una vez más, el Padre atrae y el Padre da, el Hijo recibe
y el Hijo guarda. En Juan 7:12, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Una vez más, al final, a todos los que le diste. En el versículo 6 del capítulo 17 también menciona así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Una vez más, el versículo 6 afirma que fueron dados del Padre. El versículo 9 del mismo capítulo 17 de Juan 17: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino porque me los diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo mío, uh, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Una vez más, el Padre, el trabajo del Padre. ¿Por qué estamos en Cristo? ¿Por qué lo amamos? Porque el Padre nos atrajo. Vea. Versículo 24 del mismo capítulo 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. A este llamado, hermanos, fíjense, al llamado que Dios hace, es lo que llamamos el llamado efectivo. ¿Qué significa la palabra efectivo? Bueno, que es triunfante, que es eficacio, productivo o fructífero. No es simplemente un potencial que Dios hace que depende de la criatura, se acepta o no. Esto es mucho más antes, hermanos, de que la persona acepte a Cristo. No es una potencia que después depende de la criatura, sino que Dios, hermanos, no falla, no va a fallar en salvar a los que ha escogido. Miren, aquí está otra explicación. Es una influencia divina sobre la mente y la voluntad del hombre, que opera directamente sobre su mente y voluntad y vence su dureza, vence su ceguera, vence el error, vence su rebelión y lo lleva al conocimiento del Hijo de Dios. El Padre, hermano, en su llamado eficaz, productivo, vence todas estas barreras y el hombre lo hace ver a Cristo. ¿Vea? Y el llamado o la atracción de Dios se llama la gracia eficaz. ¿Vea? Este llamado es una gracia especial y son solamente para los elegidos. Y solamente Dios determina a quién se lo da. No, una vez más, no basa en ninguna condición de destinatario. El Espíritu Santo hace que cobre vida y renueva la voluntad. Y tal persona en la cual Dios quiere salvar, abraza la gracia. Miren, en Ezequiel 36:17 habla de esto. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, hermanos, Dios no fallará en llamar a sus escogidos y los salvará porque Él los conoció desde la fundación del mundo. Dios es el que hace y obra en nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida, nos llamó a Cristo. O las objeciones, bueno, básicamente ese es el llamado, hermanos. Cuando uno anda evangelizando, hermanos, fíjense, cualquiera puede aceptar a Cristo. Cualquiera puede levantar la mano y llenar una tarjeta y decir yo acepto a Cristo. Pero cuando uno anda evangelizando, yo lo que veo, hermanos, es que la persona realmente, Dios esté en él, que el Padre esté trabajando en él. Le doy palabra y veo cómo reacciona, cómo camina, si la recibe, si la rechaza, si pone objeciones.
o si lo está haciendo emocionalmente. Mi deber de evangelista es ver si Dios está trabajando en esto. Bueno, las objeciones que hay aquí, hermanos, son estas. Dios no puede hacer nada si la persona no quiere. Dios no viola la voluntad del hombre. Vean, ¿qué tal el libre albedrío del hombre? Bueno, hermanos, déjenme decirles esto, que Dios es más libre que nosotros y somos sus criaturas. Él no tiene que pedirnos permiso para actuar. Pregúntenle a Pedro, pregúntenle a Pablo, pregúntenle a Judas. Si Dios no demandó, además a nosotros nos manda, hermano, fíjense, que Dios no puede forzarnos. Si Dios nos manda, hermano, es un mandamiento que lo amemos. Ahora más, cuando Él no quiera salvarnos, hermanos, Él no va a fallar. Hay una posición legalista, hermano, fíjense las objeciones, ven, dicen que Dios es el que salva por gracia, sí, pero que esto que depende del hombre no solamente es de Dios. Tiene que ser actos buenos, tiene que ser actos de benevolencia, tiene que ser un buen ciudadano, pagar impuestos, y ayudar a otras personas en la comunidad y se envuelve en un montón de cosas, hermanos. No. Primero está la elección, está el llamado de Dios que vence. Y cuando uno recibe a Cristo, hermanos, lo hace sin ninguna obra. Tal vez la persona, mira, hermano, la religión, como los testigos de Jehová, los mormones y la iglesia católica, que enseñan que es la fe o la gracia más las obras producen salvación. Esto no es correcto. Primero está la gracia, el llamado. El hombre es elegido, el hombre es llamado, el hombre recibe a Cristo y ya después que recibe a Cristo, hermanos, viene a entra en una relación salvífica con Dios sin obra alguna, porque la obra perfecta de Cristo es imputada a Él y hermanos, la persona acepta a Cristo sin ninguna obra. Miren, ejemplos de estos versículos es necesario que nos aprendamos cuando testificamos, y va a encontrar personas que se creen que son buenas, que son religiosas, o que tienen que hacer un montón de obras. Usted le enseña estos 3 versículos, Efesios 2:8, porque por eso sos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros mismos, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, Dios, este versículo, Tito 3:5, dice, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino lo que hizo que entráramos en esa relación de salvación fue por su misericordia, porque nos regeneró, ¿ya? Y nos renovó en el Espíritu Santo, hermano. Dios nos dio vida, pues. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dios, hermanos, nos manda, ¿vea?, a que tengamos fe, pero no solamente una fe, sino la fe en Cristo. Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hay las posiciones que digan, pues Dios, yo creo en Dios y Dios me ayudó. Que se dan el crédito ellos mismos. Que niegan que la gracia, el llamado, la misericordia y el nuevo nacimiento viene primero. Y ellos mismos se toman credenciales, ¿verdad? No, hermanos, eso es falso. ¿Verdad? Primero está el llamado de Dios, la elección de Dios, el llamado, el nuevo nacimiento, y ya después que se le presenta a la persona el Evangelio, entonces la persona acepta a Cristo. Pero esto, una vez el aceptar, es el recibimiento de misericordia, ¿verdad? Es por gracia, no es un mérito de la persona. Entonces, hermanos, aquí lo tienen, una vez más, es una introducción
a lo que es el llamado de Dios.